Shalom Javerín, hoy vamos a compartir el discipulado parte 12. Vamos a hablar hoy sobre la promesa del reino de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar sobre ese punto y vamos a estudiar un poco detalladamente sobre el reino de Dios. Hemos escuchado en la Biblia que muchas veces sale la palabra reino de Dios, o cuando esté en tu reino, o vendrá el reino de Dios, o el reino de Dios se ha acercado, así hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Entonces, ¿qué reino de Dios? ¿De qué es lo que está hablando? ¿Qué es el reino de Dios? Cuando en la Biblia sale esa palabra, ¿a qué se refiere exactamente? Entonces vamos a hacer una comparación de lo que pasó anteriormente y de lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Entonces vamos a ver en la Biblia Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 vamos a ver. Desde el versículo 13. 6 versículo 13. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí sale sobre la vista que Hashem, sobre la vista que Dios tenía hacia el mundo. Cuando Dios miraba el corazón de los hombres, cuando Dios miraba a todos los seres humanos que había en esa época, Él veía que del corazón de los hombres salía de continuamente el mal, dice, ¿no? A ver, alguien puede leer capítulo 6, versículo 5. A ver, Elías, ¿cómo dice ahí? Exactamente como dice ahí en el 6:5. Y vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, así también sale en tuyo, Saide, ¿no? Sí, bueno. Entonces, cuando Dios miró que en el corazón del hombre, dice que sale de continuo solamente el mal, dice. No dice que un poquitito sale de bien y un poquitito después sale de mal. Y después un poquitito empata y después sale bien y después sale mal. No. Dios cuando mira el corazón del hombre dice que ve que de continuamente sale el mal. Cuando Dios vio eso, Dios decidió destruir todo lo que hay en la faz de la tierra, inclusive los animales y también al hombre. Pero entre todos los hombres le miró a Noé, y Dios decidió que Noé construya un arca. ¿Escucharon ya sobre eso, no? Sí. Entonces, Dios le mandó a construir a Noé de tal medida el arca, de tal anchura y de tal altura. Así, todas las medidas le dio. Le dijo que haga aposentos, que divida. Le dijo que almacene alimentos. Le dijo que prepare todo lo necesario porque va a venir un gran diluvio durante 40 días y 40 noches. Así Dios le dijo a Noé. Desde el día que Noé escuchó esa palabra, Noé comenzó a preparar el arca. Entonces, las paredes del arca, por ejemplo, tenía que estar calafateada con brea, con ese líquido negro, ¿no? Por fuera y por dentro. Cada madera, cuando estaban pegados, todo por dentro y por fuera, para que no entre el agua ahí. Y tenía una ventanita arriba, pequeñita, tenía una ventanita al arca, ¿no? Pero miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 22. Vamos a ver ahí. Miren lo que dice ahí. A ver, Raquel, ¿puedes leer? 6:22. Y Sila también dio a luz. No. Ah, Génesis perdón. 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Sí. Cuando Noé escuchó la palabra de Dios, miren bien, Noé vivía conforme, sí, aunque no había ni una nube, aunque no había, olor a agua, que va a llover, parece, nada de eso no había. Pero él parecía como un loco. Él estaba construyendo durante mucho tiempo ese arca. Y él también decía: ¿cómo voy a traer el elefante? ¿Cómo voy a traer el cocodrilo hasta acá? ¿Cómo voy a traer la jirafa, ¿no? A traer al arca. ¿Cómo lo voy a hacer todo? Él
tener duda, podía tener muchos pensamientos, ¿no? Noé también era humano. También de él salía el mal, porque era humano y era heredero del pecado por medio de Adán y Eva, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios le miró a Noé y le escogió a Noé y le utilizó a Noé. Entonces, del momento que Noé comenzó a escuchar la palabra de Dios, él comenzó a construir ese arca porque estaba vivo en la mente de Noé el día del juicio. Vamos a ver, una persona que no cree o que duda, ¿podría estar construyendo así el arca? No puede, ¿no? Yo hice acá un estudio exhaustivo, ¿no? Sobre las medidas, ¿no? Y yo calculé, miren, dice que durante 40 días y 40 noches llovió. Vamos a hacer un análisis. Y dice que pasó 15 codos el monte más alto, ¿no? Del mundo. El monte más alto que existía pasó 15 codos. Un codo son 45 centímetros. Entonces 15 codos son 6 metros. Aquí yo apunté. Son 6 metros y piquito. Casi 7 metros son, ¿no? Entonces vamos a ver. Si llovió durante 40 días y pasó el monte Everest, que mide 8.848 metros, mide el monte Everest. 8.848 metros de altura tiene el monte Everest. Y dice que la montaña más alta de la Tierra, que es el monte Everest, pasó casi 7 metros el agua. O sea que no estaba nada cubierto. ¿Entienden? Entonces vamos a dividir esos 8.848 metros dividido 40 días que llovió. Podemos sacar más o menos cuántos metros por día llovía. Subía. Sí, subía. Y ahí sale, yo les voy a decir. Llovía 221 metros por día. O sea que en el primer día Valencia ya estaba inundado. El primer día del diluvio. O sea, imagínense la gravedad de lluvia que había. O sea, la cantidad de lluvia que había. En el primer día del diluvio, 221 metros del nivel del mar ya llovió. El segundo día entonces teníamos 442 metros y así. Hasta que se cubrió toda la tierra y estuvo durante 150 días el arca a la deriva. Hasta que se posó en un monte que se llama el monte Ararat. Vamos a ver. Vamos a ver un poquitito dónde se posó. Sí, ¿se acuerdan? El monte Ararat es el este de Turquía. Sí, a ver, ¿dónde está? Aquí vamos a ver un poco. Dice, en el capítulo 8, versículo 4. A ver, David, ¿puedes leer? Que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Sí. Y después en el 7:24, Saide, ¿puedes leer? 7:24. Y las aguas continuaron anegando la tierra por 150 días. Sí. Entonces, durante 150 días después del diluvio, o sea, cuando terminó de llover, 150 días el arca estaba todavía a la deriva. No se veía ni un montecito, ni nada, no se veía. Vamos a pensar una cosa. Cuando Noé salió y abrió la puertita, la ventanita del arca, y él miraba, ¿qué es lo que podía ver? Agua sobre todo, ¿no? Porque había mucho en ese tiempo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué? Una paz. ¿Paz? No creo que tanta paz. ¿Saben qué es lo que había? Había mucha gente muerta flotando. Los seres humanos, los animales, todo lo que estaba sobre la faz de la tierra murió. Entonces esa gente que estaba tan miserable flotando en la agua hinchada, porque tomó mucha agua, ¿no? Estaban ahí 150 días, estaban ahí todavía flotando, se le veía. Habían niños, habían mujeres, también mujeres embarazadas, había hombres poderosos, ricos, había gente pobre, labradora, de todo tipo de gente había, estaban también los políticos seguramente, ¿no? Estaban todos allí, flotando en el agua los animales también, y también estaban los seres humanos. Entonces,
yo quiero que nosotros pensemos una cosa. Cuando se cumplieron esos 150 días, el agua fue bajando. Y el arca se posó sobre un monte que se llama el monte Ararat, que es un volcán que está al este de Turquía, que tiene 4.600, no, espérate, le voy a decir bien. Ese volcán, ese monte Ararat tiene 5.137 metros de altura. O sea que está alto también. Ahí está. Entonces ustedes pueden buscar en internet, pueden informarse dónde queda el monte Ararat y el hallazgo del arca, que los científicos fueron a ver, que quitaron el pedazo del arca, que estudiaron de la época, todo. Otro que encontró un martillo que se encontró en ese lugar también, que era de la época, y se estudió el tipo de metal que había en esa época, que es muy diferente al metal de ahora. Bueno, todo un estudio científico se hizo, ¿no? De que, o sea, para comprobar que realmente todas esas cosas sucedieron. Entonces vamos a ver. La gente cuando le miraba a Noé, que estaba construyendo el arca, muchos se estaban dando en casamiento, dice. Muchos estaban haciendo sus negocios. Muchos estaban ocupados en su quehacer diario. Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegó el tiempo de Dios y ya no hubo esperanza para ellos. Ya no hubo nada que hacer. Entonces yo quiero que ustedes piensen en la vida hoy de ustedes. Yo quiero que piensen un poco esto. Nosotros estamos esperando el reino de Dios. Así como vino el juicio y la única salvación que había en ese tiempo era el arca, nuestra salvación es Yehoshua HaMashiach, el único y soberano Dios que vino a este mundo para redimirnos del pecado. ¿Verdad que sí? Ahora, Él se fue y volverá. Como ese juicio que vino en la época de Noé, Él volverá. Pero la cosa es, ¿en qué es lo que yo estoy ocupando mi mente todo el día? Cuando yo me levanto hasta el acostarme, mi mente, ¿en qué está todo el día? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen un poco. ¿En qué gasto yo mi tiempo? ¿En qué invierto el valioso y hermoso tiempo que yo tengo ahora? Porque cuando se acerque el reino, nosotros vamos a tener lo que estudiamos, lo que pensamos. Eso es lo que vamos a tener en ese tiempo. Si uno se pasa todo el día, por ejemplo, un ejemplo, con el móvil, supongamos, o mirando cosas sucias en el móvil, o chismes, o mirando todo el día política, o codiciando todo el día. Cuando uno ve eso, cuando uno estudia eso, continuamente su mente va reproduciendo eso. Todo el día va reproduciendo. ¿Entiendes? Aunque uno va caminando, entonces automáticamente le sale ese pensamiento de lo que cargó. ¿Entienden? Si uno, por ejemplo, estudia la palabra de Dios, al caminar, esa palabra de Dios que estudiaste, es como que estás rumiando, estás pensando y estás analizando. Por eso es que es muy importante que nosotros veamos qué es lo que nosotros tenemos dentro. En 24 horas que vivimos, desde que nos despertamos en un día, ¿qué es lo que nosotros cargamos dentro nuestro? Eso es lo que tenemos que pensar. Yo le animo a ustedes que ustedes piensen en eso y se analicen a sí mismos. Miren lo que estaban en la época de Noé. ¿De qué les sirvió todo lo que tenían? No les sirvió de nada, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 9, versículo 11 y 17. 11. 9, 11. Vamos a ver ahí. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esto es lo que Dios le está hablando a Noé, ¿no? Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Miren, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese es el arco iris, ¿no? Sí. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
Y me acordaré de mi pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ustedes vieron cuando llueve, ¿no? Cuando llueve o cuando llovizna un poquitito, a veces vemos así el arco iris, ¿no? Ese arco iris dice aquí la Biblia que Dios dejó, y Él se acuerda cada vez que mira, se acuerda del pacto que había hecho con Noé. Se acuerda que nunca más va a ser un diluvio como aquel, que nunca más va a exterminar al hombre de esa manera. O sea, es una promesa que Dios hace, ¿no? Ahora, con esto leyendo y viendo un poquito, vamos a hablar un poco sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios. Para ustedes, ¿qué, por ejemplo, piensan ustedes cuando decimos reino de Dios? ¿Qué es para ustedes reino de Dios? Buena pregunta. A ver. ¿Qué es el reino de Dios para ustedes? Sí, pero cortito digan, porque estamos grabando y entonces va a tardar 2 horas la grabación. ¿Qué es para ustedes el reino de Dios? Dicen, por ejemplo, en la Biblia, reino de Dios. ¿Y qué es? ¿Qué entienden ustedes por reino de Dios? El Mesías. Mesías. ¿Después? ¿Qué otra cosa? Reinar con el Mesías, en donde no va a haber guerra ni dolor. Eso Sí. entiendo por reino. Sí. ¿Y otro más? Bueno, vamos a ver Mateo 24. Vamos a ir viendo entonces. Mateo capítulo 24. Abran su Biblia ahí. Vamos a ir viendo qué es el reino de Dios. ¿A qué se refiere? 24, capítulo 14. Capítulo 24, versículo 14. Dice ahí. Miren un poco cuando... Mateo 24, 14. A ver, David, ¿puedes leer por favor fuerte? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, entonces se dice que y será predicado este evangelio del reino. ¿Viste lo que dice ahí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, está hablando que se va a predicar este evangelio, esta buena noticia a todo el mundo. Estas buenas noticias del reino. La misión de los apóstoles era predicar el reino de Dios. Vamos a seguir viendo para que veamos. Vamos a ver. Ahí mismo en el 27, como dice, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará con sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dice que todo el mundo verá así como un rayo, ¿no? Y automáticamente sus ángeles de los 4 vientos del norte, sur, este y oeste, juntará a quienes, a los escogidos, les reunirá, así, ¡pum!, les reunirá a todos. Y dice que vendrá el Rey de Reyes ahí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí se va a implantar, o sea, se va a poner el reino milenial. ¿Entienden? De ese reino es lo que habla la Biblia. Habla de que cuando venga el Mesías, el Señor de señores, el Rey y único soberano,
cuando Él venga, Él va a venir a este mundo a reinar. Entonces va a haber dos tipos de personas. Va a haber los que le estamos esperando, los que hemos sido escogidos, y los que no le esperan, los que viven su vida normalmente, los que son normales, ¿no? Dos tipos de personas. Pero ¿qué es lo que va a reinar ahí? Va a reinar el Mesías. Aunque hayan dos grupos, vamos a decir, ¿no? ¿Están entendiendo o no? Bueno, vamos a ir viendo de a poco, así van a ir entendiendo mejor. 37, ahí mismo el 37. 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, atiendan bien, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue el día de Noé? Hemos visto recién, ¿no? Sí, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahí ya está saliendo. Nosotros, yo quiero que ustedes entiendan muy bien algo. Lo que nosotros estamos haciendo no es una broma, no es un chiste, no es un pasar bien el tiempo. Es nuestra vida misma. ¿Entienden? Así como en los días de Noé, de esa misma manera va a ser la venida de Yehoshua HaMashiach. Así mismo va a ser la venida de Jesucristo. Como los días de Noé, un día antes se estaban casando, dando en casamiento, dice, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, aunque ahí estaba Noé haciendo el arca. Algunos pasaban, Noé, ¿cómo está mi cuate? Y le decían, ¿no? ¿Cómo está Noé? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Yo estoy haciendo el arca porque va a venir un diluvio. Durante 40 días y 40 noches va a llover. Y se van a mojar todos, creo que van a morir todos, ¿no? Entonces, vení, podemos construir juntos el arca. Yo estoy preparando acá el asfalto para calafatear esto por dentro y por fuera, que me dijo Dios que lo haga así. Vení, podemos trabajar juntos y vamos a entrar juntos en el arca. Mucho diálogo habrá tenido Noé con los transeúntes, con la gente que se conocían, ¿no? Y muchos la habrán visto construir durante muchos años. Sí, hasta muchos le trataron de loco seguramente, ¿no? Sí, entonces así también, como en los días de Noé, así mismo va a ser la venida de Yehoshua HaMashiach. De sorpresa va a ser. Entonces, de la misma manera que Noé habló, de la misma manera que Noé estuvo actuando y la forma de vivir de Noé, esa es la manera que tenemos que vivir nosotros para esperar al Rey cuando venga. ¿Están entendiendo? Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí dice. ¿Cómo dices ahí del tuyo? Versículo 2. Capítulo 2, versículo 5. Y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía. Sí. Entonces, ¿cuántas personas se salvaron? 7 más 1, que era Noé, ¿no? Entonces son 8 personas que entraron en el arca. Entonces estaba Noé, su esposa. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, ¿no? Entonces Noé y sus 3 hijos y las 4 mujeres de ellos en total, son 8. Solamente su grupo, solamente ellos creyeron y ellos vivieron conforme a lo que Dios le mandó y el temor que tenían a ese mandato. Y miren la gente que había. En Nepal fue que se quedó el arca, al este de Nepal, en el monte Ararat. Y toda en esa zona había muchísima gente viviendo, pero nadie creyó. Vamos a ver el versículo 12. A ver, versículo... Sí, 2:12. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa
y destrucción perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así también dice el tuyo, Saide, ¿no? Sí. Entonces, ustedes ven cómo es la corriente de este mundo, cómo este mundo es. En este mundo, cuando sale algo nuevo, ahí está, ¿cómo se llama? La publicidad. Ahí está la publicidad. Ahí está la prensa. Ahí está la ayuda social, la ayuda del gobierno. Cuando sale algo nuevo, todos apoyan a eso, sin tener ni siquiera un filtro, ¿no? ¿Sí? Sale algo nuevo, algo novedoso, algo que va fuera de lo natural. Y eso es como que florece, como un boom, como algo hermosísimo que está pasando. Por eso están, dice, habituados a hacer el mal. Y en su error, algo malo que hicieron, ellos en eso mismo están chisteando, están haciendo chistes y contando, sí, yo le embromé a ese y le robé a ese, mira, no se dio ni cuenta, y están ahí, y el grupo está feliz por eso, porque hicieron esa maldad. Ese es el mundo que hoy tenemos, no solamente hoy, de generaciones pasadas. Por eso se destruyó en la época de Noé esa misma gente. De la misma manera también, la finalidad de este mundo ya está diciendo aquí. Vamos a seguir viendo un poquito más. Capítulo 3, versículo 7. ¿Tienen ahí? Sí, 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos al versículo 5, ahí mismo el 5, 3:5. Miren cómo dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de Noé, ¿no? De la época de Noé. Sí, pero acá dice en el 7 sale una cosa terrible. Hasta el 6 tenemos con el tema del agua, ¿sí? Pero en el 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces está hablando de un juicio que le viene al mundo, ¿no? ¿Sí? Así dice también el tuyo, Saye, ¿no? Sí. Vamos a Hebreos. Ahí mismo atrás, un poquito atrás nomás está. Ahí mismo, no atrás, ahí está. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice Raquel ahí? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, miren cómo dice aquí. Acá está hablando, todo este capítulo, hombre, habla de la fe, de la fidelidad que Dios puso en las personas. En este caso le tocó a Noé, en el versículo 7, ¿no? Dice, vamos a traducir mejor esta palabra. Dice, por la fe Noé, dice, ¿no? Acá podemos entender que por la fidelidad de Dios que puso en Noé, así es, ¿no? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe de Dios que puso en Noé, tenemos que poner, ¿no? Condenó al mundo.
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe de Dios. ¿Entienden? Por la fidelidad de Dios. ¿Entienden? Tenemos que sacarnos esa forma de pensar que nos enseñaron de la fe, ¿no? Yo tengo fe, así que decimos, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en eso, ¿no? Esa es una forma occidental de creer, como nos instruyeron a nosotros. Pero cuando vemos en la Biblia, la palabra fe significa emuná en hebreo. Y eso significa la fidelidad que es de Dios y únicamente de Dios. Esa su fidelidad puso en ti. ¿Entienden? ¿Se entiende? La única fidelidad que Dios tiene puso en Noé, puso en Raquel, puso en Doña Rosa, puso en todos nosotros. ¿Entienden? La fidelidad de Dios es la que pone en nosotros. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Esa es la emuná. ¿Se va entendiendo? Ahora les voy a contar una cosa. En Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, habla sobre las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Les voy a contar, por si se lo hayan olvidado. ¿Te acuerdas? No. Bueno. Dice que habían 10 vírgenes. 5 eran vírgenes prudentes y 5 eran vírgenes insensatas, dice. Esas 10 vírgenes estaban vestidas de novia y cada una de ellas tenían un candelero porque le estaban esperando a que venga el novio. ¿Te acuerdas, Aide? Cuando vino también tu novio. Ella estaba esperando. Bueno, estas vírgenes eran 10 y ellas cada una tenían una vasija para que tengan luz, ¿no? Pero ¿qué pasó? 5 vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas. Entonces si tenían luz, tenían para esperar al esposo, ¿no? Pero las otras 5 que eran insensatas tenían la vasija, pero no tenían aceite. Entonces estas 5 insensatas le dicen a las 5 prudentes: danos por favor, echa un poquitito de tu aceite a nuestras lámparas para que no nos falten. Entonces las prudentes le dijeron: no, ustedes vayan y compren, consigan su aceite y después vengan otra vez rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Las 5 insensatas fueron a comprar el aceite, a buscar, y justo ahí llegó el marido, el esposo. Y estaban entrando las 5 prudentes y después con el esposo y se cerró la puerta. ¡Pum! Y después vinieron corriendo las 5 insensatas con su, toda así ya, ¿no? Con su lámpara y golpearon la puerta. ¡Ábrenos! ¡Abran la puerta, por favor! No fuimos a buscar solamente el aceite. Y le dijo: nunca os conocí. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esta parábola que la Biblia nos está enseñando? Existen 2 grupos de personas, una prudente y una insensata. Eso está simbolizando a los religiosos. Es por eso que tenemos que analizarnos nosotros. ¿Cuál es la vida que yo tengo? Los religiosos, diferentes tipos de congregaciones, ellos también están esperando la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No tienen aceite. Ellos también pueden escuchar en aquel día: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque las personas religiosas están esperando la segunda venida de Jesús. Esperan. Ellos saben que va a venir. Pero su vida no tiene nada que ver con la vida de Noé. ¿Entienden? Su vida no tiene nada que ver con la vida de los apóstoles. Su vida no tiene nada que ver con la vida de un cristiano de verdad. Sino es una apariencia, le da emoción. ¡Ay, qué lindo Jesús va a venir! ¡Ay, qué lindo Jesús me salvó! ¡Ay, ya me redimió de mis pecados! ¿Entiendes? ¿A quién no le gusta escuchar eso? Tus pecados te son perdonados. ¿A quién no le gusta escuchar eso? A todo el mundo le gusta escuchar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estas 5 insensatas le gustaba lo lindo, pero no tenían la vida dentro, no tenían la luz, no tenían la palabra, eso significa. No tenían la palabra de vida eterna dentro. Era algo cotidiano que ellos hacían. Van a la iglesia, van a orar, dan sus ofrendas, leen la Biblia,
pero su vida es una vida totalmente apartada a la vida real, a la vida de un cristiano real. Es por eso que debemos cada uno de nosotros examinarnos, medirnos con la palabra para ver quién soy yo enfrente de la palabra. Examina un día, 24 horas, examínate qué necesitas en esas 24 horas con respecto al reino de Dios cuando venga. En esas 24 horas, ¿cuántos minutos yo invertí en el reino? Eso tienen que pensar. Ahí se van a dar cuenta. Gasté 23 horas, 59 minutos, 59 segundos en una cosa que no tiene nada que ver del reino. Un segundo nomás. Gasté cuando abrí mi Biblia. ya se terminó ya, ¿no? Por eso es que tienen que pensar en esto que estamos hablando. Porque así como los días de Noé, así vendrá el reino de Dios. Y ojalá que sea nuestro tiempo. Vamos a ver San Juan capítulo 5. ¿Están entendiendo? San Juan capítulo 5. David, cuando tienes, puedes leer versículo 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Bien fuerte, por favor. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? Sí, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí, aquí Jesús mismo está hablando, ¿no? Él mismo está diciendo, yo no les voy a juzgar a ustedes, le dice a los religiosos. Todo el día tienen su Torah, todo el día están ahí estudiando, todos los días están los cuates leyendo, orando, todo el día están ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? No, yo no les voy a juzgar en aquel día. Moisés les juzgará. ¿Quién es Moisés? La ley. La ley, la Torah, los 5 primeros libros. Lo que está escrito ahí, esa palabra es la que le va a juzgar a ustedes. Y si no creen en las palabras de Moisés, ¿cómo me creerán a mí? Dice Jesús. Si no crees esa palabra, ¿cómo me creerán a mí? Así está diciendo. El capítulo 6, miren cómo dice. Capítulo 6, versículo 28. 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Así están diciendo, ¿no? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Acá sale una palabra que creáis, ¿no? En el que Él ha enviado. Este que usa una palabra griega que dice gina, G-I-N-A, gina, que significa para qué. ¿Para qué? Entonces vamos a leer bien. Voy a leer ahora bien, como tiene que ser. Dice, el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, para que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entendés? ¿Entienden? ¿Entienden bien? Sí. El 6:44, a ver cómo pone ahí. ¿Cómo dice Elías el 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí atienden un poco bien esta parte. Dice que ninguno puede venir a Él si Abba, el amor entrañable, no manifiesto, ¿no? Si Abba no le llama, dice. O sea que no es por nuestra voluntad. No es que, ay, yo quiero ser salvo, yo quiero ser hijo de Dios y yo entonces voy a abrir la Biblia, voy a estudiar y ya voy a ser salvo. No es así tampoco. Sino Dios es el que te llama. Acá dice así. Él es el que te llama. Es lo mismo que tengas un campo de naranjos. Y yo soy el dueño de ese campo y quiero agarrar 12 naranjas para hacer zumo de naranja en mi desayuno. Entonces yo me voy con mi canasto y de todo el campo que tengo yo escojo 12 naranjos. Yo escogí porque yo soy el dueño de ese campo. ¿Entienden? Entonces también tienen que saber ustedes que no depende de ustedes la elección que Dios tiene. Pero una cosa
Dios mira, eso tienen que saber, en San Lucas está escrito. Dios mira el corazón que está humillado, dice. El corazón que le busca. Ese tipo de corazón Dios busca y nunca desecha, dice. ¿Entienden? Entonces Dios está mirando ese corazón que está humillado y que le busca a Él, que quiere conocerle a Dios, que quiere la redención de su alma, que quiere la vida eterna, que dice y cree que vendrá un reino. Pero Él no está seguro, no sabe nada. Pero si le pide, entonces Dios quizás tenga misericordia. ¿Entienden? Es que no depende de nosotros. Aquí dice, ¿entienden? 6:63, ¿cómo dice? 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. Dice, el Espíritu es el que da vida. Miren ahí. La carne para nada aprovecha. Miren, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es el espíritu de Hashem. Es la fuerza, es el ruaj. Sí. Es la palabra, no el Espíritu Santo, como nos hicieron creer. No es eso. La palabra es la que de Dios, esto que está escrito aquí, es lo que tiene la fuerza para cambiarnos a nosotros. Si el día tiene 24 horas y hasta hoy 24 horas vivías sin estar pendiente del reino de Dios que vendrá, entonces la palabra te está enseñando a cambiar esa conducta. ¿Entiendes? Te está enseñando y te está mostrando cómo cambiar. ¿Entienden? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Versículo 6. 1:6. ¿Tienen ahí? Dice, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿no? La palabra, ¿no? ¿Se entiende, no? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, miren lo que dice, y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue cuando Jesús resucitó ya y se presentó ante 500 personas y él estaba hablando también a varios, ¿no? ¿Y qué dice el 10? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Ven? De la misma manera que se fue él, y la gente así estaba mirando, ¿no? Y de repente le cubrió las nubes y se fue. De la misma manera va a venir. ¿Y quiénes van a estar ahí esperando? Ya los ángeles de los 4 vientos va a recoger a lo que estamos esperando y nos transportará ahí. Imagínense lo que va a hacer eso. Esto yo no sé por qué Hollywood no hace una película de esto. ¿En serio? Yo no sé por qué Hollywood hace películas de enamorados, películas de guerra. Pero ¿por qué no hace una película de esto? Imagínense cuando venga Jesús. De los 4 vientos, de los 4, norte, sur, este y oeste, todos los justificados por su sangre se reunirán ahí mismo. Y él aparecerá con una voz de trompeta habrá, ¿no? Un sofá. Y así como él se fue, así también vendrá y le veremos. En ese tiempo nuestro cuerpo se va a cambiar. Así dice. O sea, nosotros no tendremos más sangre. O sea, Jesús fue la primicia, fue el primero, el primogénito. Sí,
el primogénito de los muertos, el que primero resucitó de entre los muertos fue Él. El primero que caminó sobre el agua fue Él. El primero que voló hacia las nubes fue Él. El primero que se fue de Getsemaní a otra ciudad, así en segunditos apareció ahí. El primero que pasó una puerta, atravesó una puerta, ¿se acuerdan? Fue Él. Ese mismo cuerpo incorruptible, en ese tiempo nosotros vamos a tener cuando venga Él en su reino. ¿Entienden? Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que Dios nos dio a nosotros. Entonces ustedes piensen, ¿para qué están viviendo ahora? Las 24 horas de ese día, ¿en qué invirtieron su tiempo? Eso es lo que tienen que pensar. Porque eso que viene es enorme. Es una gran promesa que Dios nos dio. Entonces ustedes pueden chequear qué es lo que hay dentro de ustedes. Pueden chequear muy bien el objetivo de la vida de ustedes. Ahí se van a dar cuenta. ¿Entienden? Sí. Hechos capítulo 28, vamos a ver. Versículo 30. Hechos 28, versículo 30. A ver, Elías, ¿puedes leer 30 y 31, por favor? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Cuánto tiempo Pablo estaba en ese lugar? 2 años estaba en ese lugar. ¿Y qué es lo que él predicaba? ¿Cómo dicen tuyos en el 31, Zaire, la primera parte? ¿Predicando qué cosa? Predicándoles el reino de Dios. Sí, aquí también el mío sale así. Entonces durante 2 años él estaba en ese lugar. ¿Y él qué es lo que predicaba Pablo? Predicaba el reino de Dios. Lo que él estaba esperando también. Mira, imagínense, en esa época ya estaba esperando él también eso. Pasaron 2000 años hasta hoy. Seguimos esperando. Cada día más cerca está esa venida. Yo quiero que ustedes piensen en esta, en la grandeza y no sé si se llama afortunado o fortunado, no sé cómo se dice, en la cosa tan grande que Dios nos dio a nosotros, sin merecernos. Los demás que están afuera en la calle no son diferentes a nosotros, somos igual. Nosotros somos una continua persona que sale el mal también. De continuo sale el mal también de nosotros. Es nuestra inclinación al pecado. Así somos. Pero Dios nos dio una gran gracia de darnos su palabra, de que su palabra cambie nuestro interior. ¿Entienden? La palabra de Dios es la que continuamente va transformándonos a nosotros. Y la esperanza que tenemos, ¿cuál es? Es ese reino que viene. Hermoso, ¿no? Vamos a ver Lucas, capítulo 1. Ahí está hablando sobre el nacimiento. Miren, ahí está hablando cuando nació el rey. Lucas 1, 32 y 33. Elías, por favor, lee. 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí, ahí está hablando cuando estaba como embarazada, ¿no? María, ¿no? Y ya está contando qué es lo que va a pasar ahí. Que su reino no tendrá fin, dice. O sea, ya desde el principio se aclaraba la cosa. Ya estaban contando, desde el principio estaban contando ya, de que todo lo que iba a suceder. Aunque pasó ahí 33 años y pico, aunque él estaba crucificado, aunque tenía una ropa andrajosa, aunque estaba flaquito, aunque no comía a veces bien, aunque estaba juntado siempre con mendigos, aunque no tenía un lugar donde poner su cabeza, dice, no tenía su casa propia. Como una persona, un ser humano miserable, la gente le veía. Cuando los fariseos y la gente de esa época religiosa le miraban como un mendigo, como un miserable.
siendo el Rey de Reyes, que tiene su reino que nunca se acabará. Así es. Hasta ese punto Él se disminuyó por amor a nosotros. Vamos al capítulo 6. ¿Están entendiendo? Sí, capítulo 6 lo mismo. Sí, versículo 20. 6:20. ¿Cómo dice Rosita el 6:20? Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sí, ahí dice otra vez. Entonces, Jesús mismo le decía a los pobres de corazón. No está hablando de los sobeberachos, ¿no? De los pobrecitos que no tienen dinero, de eso no está hablando. Está hablando a los que son humildes de corazón, a los que pueden aceptar su error, los que pueden ver que de continuamente sale el mal de él y que buscan la ayuda en la palabra de Dios para cambiar su interior. De eso es lo que está hablando, de eso es el reino de Dios que viene en la tierra. ¿Entienden? 12, capítulo 12. 31. 12:31. Mas buscad, ahí miren lo que dice, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os será añadida. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí sale otra vez. Está lleno de promesas, ¿no? A mí me emociona mucho. Porque nosotros, no siendo nada y no siendo mejores que nadie, Dios nos da esta promesa y es que nos hace entender también, ¿sí o no? Vamos a ver el capítulo 13, versículo 29. ¿Cómo dice Elías ahí? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces de todas partes de la tierra vendrán, o sea, iremos. Y en el reino de Dios, ¿qué dice? Que nos sentaremos con Él en la mesa de Él. Seremos como Él, seremos igual que Él. Vamos al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto hay que entender. No es que va a venir sobre una nube, así tipo dibujito animado, ¿no? Cuando dice en una nube, está hablando, hay que entender el metalenguaje o el lenguaje que se hablaba en esa época, que se escribió este libro. Cuando dice en una nube, significa que vendrá rápido, muy rápido va a venir. No puede decir, voy a ir como un cohete, pues no existía el cohete en esa época, ¿no? Podía decir como un rayo, va a aparecer, así también podía haber dicho. Pero en esa época lo rápido que decían era la nube. ¿Entienden? Dice, entonces verán al Hijo del Hombre, a Yehoshua HaMashiach, ¿no? Que vendrá rapidísimo, ¿no? Con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahí dice, ¿no? Cuando nosotros veamos esas cosas, dice, levantarse, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. ¿De qué redención está hablando? Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Nos quedamos en el versículo 28, ¿no? Sí. Sí, vamos al capítulo 22, versículo 28. Ahí mismo. Capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, como Abba, el amor entrañable no manifestado, ¿no? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este es un pedacito, esta parte
es un pedacito de lo que le habla a sus 12 discípulos. A ellos, esta promesa es para ellos. A sus 12 discípulos que están ahí, le está prometiendo de que ellos, cada uno de ellos, le van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces quiere decir que cada uno de los que hemos sido renacidos, estamos en una tribu. No sabemos en qué tribu somos nosotros. Neftalí, Judá, no sabemos cuál de las 12 tribus, pero apareceremos en una de esas 12 tribus. ¿Y qué dice? Los apóstoles, uno para cada tribu, que va a juzgar, según lo que está escrito. Así dice que es lo que va a pasar. ¿Están entendiendo? 23:42. Hicimos un recorrido un poco en la Biblia, ¿no? Así da gusto estudiar. 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, había un malhechor a la derecha y uno a la izquierda. Y uno de ellos le dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Dijo uno, ¿no? Y el otro le regañó y le dijo: cállate, nosotros por nuestras culpas, por nuestros pecados estamos pagando y estamos colgados aquí. Pero este nada ha hecho. Y le miró a Jesús y le dijo, mirad lo que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Miren, en ese tiempo que él estaba siendo crucificado, el malhechor, él entendió la obra de Jesús. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué él estaba siendo crucificado ahí? Y él entendió de que Jesús va a venir en su reino. Acuérdate de mí cuando estés, ¿cómo dijo? En tu reino. ¿Entiendes? Mira un poco cómo se le manifiesta la palabra a él también, ¿eh? Habían dos, los dos eran culpables, pero uno entendió lo del reino. Ojalá que ustedes también entiendan lo del reino, ¿sí? Vamos a ver Hechos capítulo 1. Versículo 3. ¿Puedes leer, Elías? 1:3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, miren lo que dice otra vez. Aquí está explicando el apóstol de lo que hizo Jesús cuando resucitó, ¿sí? Durante 40 días estaba hablando, ¿no? Estaba contándole. ¿Y qué es lo que él hablaba? Le estaba contando sobre el reino de Dios. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia, cuando lean en la Biblia, cuando dice reino de Dios, es la promesa de la venida de Jesús en este mundo, que vendrá a reinar en este mundo. No, ¿cómo es? Vencerá lo último que hay que vencer, que vamos a ver nosotros, que es la muerte. Porque ahora pues morimos todavía, ¿no? Ahora no morimos todavía, ¿no? Pero en aquel tiempo se vencerá a la muerte. Los que murieron van a resucitar. Los que estábamos vivos, se va a cambiar nuestro cuerpo ya para no morir nunca más. Y de ese reino es lo que Jesús mismo estaba hablando durante 40 días. Yo voy ahora a mi Abba, al amor entrañable no manifiesto. Ahora voy a Abba, pero volveré con mis ángeles. Volveré aquí a reinar. Espérenme. Ustedes anuncien a toda criatura esto que yo les estoy contando. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Entienden? Capítulo 19. Falta poquito, ¿eh? ¿Están cansados ya o no? Nada. Bueno, 19, versículo 8. Raquel, por favor. Hechos capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, Sí. discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Sí. Él entraba en la sinagoga, Pablo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 3 meses.
Y él estaba enfrente de todos los religiosos, enfrente de todas las personas. Él estaba hablando sobre el reino y discutiendo sobre el reino. O sea, yo me dediqué esta semana a buscar. Todos los días estaba buscando sobre el reino de Dios y mirando. Y no puse ni un cuartito de lo que habla del reino en la Biblia. Porque Raquel me dijo que hago muy largo las prédicas. Entonces me dijo que toca cortar más. Entonces yo le obedezco. ¿Verdad? Sí. Entonces por eso, busquen ustedes más y verán. Cuando habla del reino de Dios, acuérdense que es la promesa de su segunda venida. ¿Sí? Primera de Corintios, vamos a ver. 15. ¿Tienen todos? Versículo 23. ¿Cómo dices ahí el tuyo? Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Sí, miren lo que dice ahí. Dice, pero cada uno según en su debido orden. Cristo es la primicia, o sea, Cristo es el primero, que resucitó, que cambió, ¿no? Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que le estamos esperando, ¿sí? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. 1 Corintios 15, 26. ¿Cómo dice? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sí, entonces el postrer enemigo, lo último que falta, ¿qué es? La muerte. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el enemigo. 2 Corintios 5, vamos a ver, ya vamos a acabar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. A ver, David, 17 al 20. Fuerte, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, uno más. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí. Entonces aquí nos dice que somos, ¿cómo se llama? Embajadores. ¿Sabes lo que es un embajador, no? Si está un embajador de España en Rusia, significa que todo lo de España se anuncia en ese pedazo que está en Rusia. Entonces uno que quiere conocer a España va a poder ir a la embajada española en Rusia y ahí van a ver Valencia, van a ver la casa de Gerardo, todo eso van a ver ahí, ¿no? ¿Sí? Eso es un embajador. Vengan a mi país, dice, ¿no? Vengan a España, ahí está muy lindo, hay muy rica paella, hay muchas playas, hay sol. Ahí van a escuchar todo eso en la embajada española de Rusia. En Rusia puede ser 70 grados bajo cero, ¿no? Ese es un embajador español en Rusia. Y un embajador de Cristo en esta tierra, ¿qué es? Pronuncia el reino de Dios. Habla sobre las promesas del reino de Dios. ¿Entienden? Esa es nuestra misión. ¿Se entiende? Vamos a terminar dentro de poquito. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Ese están los profetas allá al final del Antiguo más o menos. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. A ver, ¿quién tiene por ahí o leo yo? 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí dice que los que enseñan, mira qué lindo, los que enseñan, ¿qué dice? Los entendidos, los que entienden,
resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿De qué es lo que está hablando aquí? En aquel día cuando nos despertemos, si alguno de nosotros murió, y cuando venga Yehoshua, cuando nos despertemos, ahí se va a cumplir como entre un sueño que apareció, ¿no? Nos vamos a despertar y vamos a ese reino que tantos anhelamos. Hay hermanos que murieron por causa del reino. Hay hermanos que fueron comidos por leones en la época romana. Jacob, por ejemplo, fue muerto a espada. Así le acuchillaron a Jacob predicando. Y muchos hermanos que están en China o Corea del Norte son muertos por causa del reino de Dios, por anunciar esta promesa. ¿Entienden? Entonces por eso ustedes piensen un poquito durante estas 24 horas que se levantan, en qué se ocupa su cabeza, en qué está su mente. Porque eso es lo que va a haber, ¿no? Apocalipsis 21. Versículos 4 y 5. Elías, ¿puedes leer? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice que todas las cosas viejas pasaron, dice. ¿Cuáles son todas las cosas viejas? Este mundo se está corrompiendo. Los animales se están corrompiendo. El cuerpo humano se corroe, se corrompe, ¿no? ¿Sí? La naturaleza que vemos hoy, todo se está corrompiendo. Por eso todas esas cosas viejas fueron pasadas. Y he aquí yo hago nueva. En su reino aquí, esta naturaleza se va a renovar. El cuerpo se va a renovar. Por eso dice que el león comía polvo. Estaba con el niño, dice. El áspid, la serpiente. Estaba el niñito ahí jugando con la serpiente, no le mordía. Se renovará todo cuando venga el reino de Dios aquí. Piensen esto que estamos hablando. Hebreos capítulo 10. Falta muy poco para terminar ya. Versículo 25. ¿Cómo dice David? Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, ¿qué significa cuando veis que aquel día se acerca? Ya estudiamos un poco ahora, a ver si entendieron. ¿Qué significa cuando veis que aquel... Dice, exhortándonos. ¿Qué significa exhortándonos? Cuando estás... Para ayudarte te dicen tu defecto los hermanos, ¿no? Y te cambia tu conducta exhortándonos y amándoos, dice, ¿no? Y más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se va a acercar? ¿Cuál? La venida de Cristo. Sí, muy bien. El reino de Dios, la venida de Cristo. Más cuando aquel día se acerca, más así tenemos que animarnos como un escuadrón especial. ¿Sí? Filipenses, vamos a ver. Ya vamos a terminar. Filipenses, está un poquito ahí atrás nomás. Filipenses capítulo 3, versículo 13. 3, 13 y 14. Hermanos, miren lo que dice. Pablo mismo está hablando de esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo dice, él mismo tiene defectos, él mismo tiene problemas, pero yo mismo dejándolo todo, prosigo, me extiendo, me voy adelante. Continúo con la palabra. Camino con la palabra. Sí, yo entiendo mi defecto, conozco mi defecto. No me voy a poner a llorar y estar ahí en cama, así con mi ibuprofeno, ¿no? No voy a estar ahí deprimido, ¿no? Entiendo, lo he hecho mal. He fracasado. Pero cogiendo la palabra de Dios, agarrándolos con todo, otra vez camino y sigo a la meta.
¿Cuál es nuestra meta? El reino de Dios. ¿Entienden? Vamos a ver ahí mismo el 3:18. 18. ¿Tienen? Sí. Sí. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eran algunos aparentes hermanos que se congregaban, que caminaban juntos, que predicaban juntos, pero no tenían nada que ver. Estaban por su gloria, para gloriarse a sí mismo. No tienen nada que ver con la esperanza del reino de Dios. 19. El fin de los cuales eran perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está, las 24 horas que yo les comenté hoy. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, está hablando del reino, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, inmortal, ¿verdad? Porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues ya no hay nada que explicar, ¿no? Apocalipsis 20, versículo 6. 26. Ya me quedan 2 versículos y terminamos. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años le pusieron ahí. Pero no sé si es el año romano o no sé qué año va a usar Dios, qué tipo de año va a usar, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué leí yo? Bienaventurado, dice el que tiene la primera resurrección, dice el que es bienaventurado. Porque hay 2 resurrecciones, la primera y la segunda. En la primera resurrección, ¿quiénes resucitan? ¿Qué? Los muertos. ¿Pero qué tipo de muertos? Los salvos. Sí, porque hay muertos salvos y hay muertos no salvos. En la primera resurrección resucitarán los salvos, por ejemplo, Noé, David, los apóstoles, todos van a resucitar ahí. Y todos nuestros hermanos. Lo que comió el león, esos hermanos también, todos. Pero los pecadores están reservados ahí para la segunda resurrección, donde le va a juzgar Moisés. ¿Entienden? La ley, los mandamientos. Y según sus obras serán retribuidos. ¿Entienden? Vale. Vamos a ver 21:9. 21:9. 9. Capítulo 21. Sí. 21:9. Sí, un poco. Sí, perdón. Le voy a explicar un poquito ahí nomás. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, de ese reino que vendrá. Y bueno, yo saqué todas las mediciones y estuve viendo los metros que va a tener, los kilómetros que va a tener. Y voy a tardar mucho, pero les voy a explicar un poco. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Ese es el reino de Dios que nos prometió. En ese reino dice que no va a entrar. Miren lo que dice aquí. El versículo 25, 21, 25. Miren, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noches. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, miren, en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios, en ese pedazo de tierra, ahí va a estar el rey que es Yehoshua HaMashiach y ¿quiénes más? Los que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Y ahí dice también que vamos a ser reyes y sacerdotes también. Pero ¿qué va a pasar? Fuera de ese lugar van a estar las naciones que ahora están. ¿Entiendes lo que digo? No es que va a desaparecer todo y no hay más nada. Van a estar los pecadores, la gente que están ahora, vamos a decir así, ¿no? Pero la diferencia de ellos, ¿cuál va a ser? Que ellos tienen sangre, que su cuerpo todavía se corrompe. Se van a ir muriendo. ¿Entienden?
Por eso nacen, mueren, mueren, mueren. Cuando ya no quede nada de eso, ahí viene la segunda resurrección, que va a ser para el juicio de ellos. ¿Entienden? Así termina esto. Bueno, ahora vamos a ver un pedacito y ya termino. Romanos capítulo 8, y ya termino. Romanos capítulo 8. ¿Están entendiendo? Versículo 21. 8:21. Miren lo que dice ahí. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, porque la creación misma, la creación, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh. Tenemos la primicia. ¿Sabes lo que es primicia? Sí. Primicia es como un... Toma, yo te voy a dar 1.000.000, pero toma, te voy a dar un 100, no más ahora, pero 1.000.000 yo tengo, te voy a dar 100 ahora. Las primicias que son esos 100. Las primicias que tenemos, ¿qué es? El Ruach HaKodesh. Es la palabra de Dios. ¿Entienden? La mente de Cristo. El Ruach. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga Yehoshua. ¿Sí? 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Entonces aquí también está contando sobre la creación misma, sobre la naturaleza. Gime, dice, gime, sufre. Todo eso va a ser transformado. O sea, hoy hablamos un poquito sobre el reino de Dios, que esa es la esperanza que tenemos. Ese es nuestro anhelo y ojalá que sea en nuestro tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo les animo para que cada uno de ustedes, sobre todo, piensen en esas 24 horas que tiene un día, qué inversión ustedes tienen para el reino de Dios en todo ese tiempo. Piensen en eso y eso les va a ayudar mucho a cambiar el interior de ustedes. Porque cuando ustedes empiecen a leer la palabra, a estudiar la palabra de Dios, esa palabra que leyeron y que estudiaron, que está dentro de ustedes, esa es la que le va a cambiar a ustedes. Esa es la que le va a dar la paciencia a ustedes. Esa es la que le va a convencer de la iniquidad en la cual viven ustedes. ¿Entienden? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shabbat Shalom.